Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermano, se puede sentar. El tema de hoy, hermanos, es sacrificio santo. Vaya abriendo su Biblia, hermanos, en Éxodo. En Éxodo, hermanos, 29. Éxodo 29, 36, hermanos. Éxodo 29, 36 dice, su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Tome asiento, hermano. Para explicarles un poco, hermanos, los sacerdotes eran los encargados de cuidar el espacio sagrado del templo y representar el pueblo ante Dios y anunciar al pueblo las bendiciones de Dios y comunicar todo lo que Dios quería hacer con ellos. Este era el trabajo, hermanos, de los sacerdotes, que todos los días ofrecían sacrificios por el pecado. Solo los sacerdotes, hermanos, podían ofrecer sacrificio. No había nadie más que podría ofrecer un sacrificio por el pecado. O sea que si el sacerdote se negaba a presentar el sacrificio por sus pecados, hermanos, estaban perdidos. Y vamos a ir adelante. Levítico, hermano, nos enseña que cada mañana hermanos, los hijos de Aarón tomaban, mis amados hermanos, animales, becerros, toros, todo tipo de animal que le agradaban y que estaba puesto para ser sacrificado, para sacrificar todos los días, hermanos, por la mañana, por la tarde, por los mismos pecados siempre. Eso lo encuentran en Levítico 1, del 1 al 7, hermano. No lo vamos a leer porque está un poquito largo lo que traje, pero si alguno tiene la curiosidad de leerlo, se lo dejo, está en Levítico del 1 al 7. 1 al 7. Todos en aquellos días, hermanos, para la generación cuando Moisés recién había dictado lo que el Señor quería por el sacrificio de los pecados de la gente, era una práctica, hermanos, que se veía bien para ellos porque quizás lo estaban practicando de la mejor manera. El Señor vio con buenos ojos en todas estas generaciones. No sé cuántas habrán pasado, hermanos, pero llegó un tiempo que el pueblo, hermanos, tal vez nos vamos a identificar ahí, hermanos, pero llegó un tiempo que el pueblo empezó a hacer lo mismo, el mismo pecado. Acaban de sacrificar al becerro o a un toro, hermanos, por sus pecados. Ahorita en la mañana y en la noche llevaban otro, al atardecer llevaban otro, porque volvieron a hacer lo mismo. Volvieron a hacer lo mismo, hermanos. Entonces, el Señor empezó a ver eso, hermanos, y eso desagradó al Señor. Vamos a Isaías, hermano. 1. Isaías 1, hermano. Isaías 1:11. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, hermano. Dice Isaías 1, del 11 al 17, vamos a estar leyendo. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hostiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto
de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras ofrendas solemnes. Vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Ya, hermanos, desde estos tiempos, el Señor, viendo que el hombre no cambiaba enteramente y miraba que su sacrificio era lo mismo y que eso iba a ir de mal en peor, hermanos, porque el Señor tenía que hacer algo. Y Él mostraba, desde aquí ya Él mostraba lo que Él pedía. Solo pedía una cosa: que tuvieran amor unos por otros. Si leímos el último texto, el 17, dice restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Vamos a estar leyendo Santiago 1:27, hermanos. Santiago 1:27, hermanos, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Desde allá, hermano, desde aquel tiempo el Señor intentaba mostrar su gracia a este pueblo, hermanos, y ellos no entendían, porque lo de ellos era nada más: hago esto y como quiera mato un animalito y ya estuvo. Pero había un problema, hermanos. El Señor dice: eso no quita los pecados. El Señor dijo: ¿quién demandó esta sangre de tus manos? Yo no pedí tanto sacrificio. Yo solo pedí que se arrepientan. Solo pedí que sus corazones sean limpios cuando vengan delante de Dios. Pero ni siquiera podéis tener amor por vuestros hermanos. Así, ahí mismo, hermanos, atrás, en Hebreos 10:11, vamos a leer. Dice, hermano: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. La sangre, hermanos, derramada por el pecado de animales no era suficiente. Por más animales que aquella gente ofrecían al Señor, el Señor los aborrecía cada vez. Cada vez se aborrecía, hasta que hicieron que el Señor callara frente a ellos. No más les habló. Se escondía de ellos. Sus oraciones eran nada, porque el Señor se escondía de ellos, no los escuchaba por tanta maldad, hermanos, que ellos tenían. Entonces sucedió, hermanos, que pues el Señor cayó mucho tiempo con ellos, para el pueblo de Israel, hermanos. Siempre envió sus profetas a hablarles, pero ellos no querían, hermanos. Así como está hoy la gente, que a veces salimos a predicar y la gente no escucha, así mismo estaban ellos, pero ellos sabían quién les estaba hablando a ellos, porque ellos lo conocían más de lo que nosotros lo conocemos. Sus generaciones escucharon su voz y no la resistieron, y nosotros no lo hemos escuchado. Somos bienaventurados, dice el Señor, porque no le hemos conocido como ellos le han conocido a Él, porque por fe
nosotros somos salvos, hermanos. Entonces, el Señor, mis amados hermanos, tenía que ver, mis amados hermanos, cómo salvar esta humanidad que se estaba perdiendo, porque en aquel tiempo ellos no hacían lo propio y tampoco hacían nada por los demás. No estaban entrando y no dejaban entrar a los demás. Entonces el Señor, hermanos, miró toda la paz de la tierra, hermano. No había un justo, no había un solo justo, hermanos. Miró en aquel tiempo y miró para enfrente y dijo: ninguno es justo para pagar o hacer que mi pueblo cambie. Entonces ustedes saben, mis amados hermanos, el Señor miró en los cielos y usted sabe quién miró, hermano. Miró al Cordero, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nosotros hoy servimos aquí. Vamos a ir a Romanos 3:25 y 27. Me dice un amén cuando lo tenga. Dice Romanos 3:25 al 27, hermanos. Perdón, estoy perdido. A quien Dios puso como propiciación, sacrificio, hermano, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dios puso, a mis amados hermanos, a Jesucristo primeramente para que cumpliera lo que ningún hombre pudo cumplir aquí en la tierra. Para que sea, ¿qué dice su palabra? Para que sea justo y justifique a los que no pudieron ser justificados por la ley, porque ninguno podía ser justificado por la ley. Pero ahora somos justificados, ¿por qué, hermanos? Por la fe, hermanos. Por la fe, dice ahí. Por la fe somos justificados en Cristo Jesús. Pero luego, hermanos, se crea el momento, hermanos, de que el Señor tiene un proveedor, salvador para nosotros. Aquel que vino y murió en la cruz, sabemos. Había que hacerlo, hermanos, que llegue a las manos correctas para que nos salvara, para que nos redimiera de la muerte, porque estábamos muertos. Por cuanto todos pecaron, dice el Señor, todos están restituidos de la gloria. Con eso vamos a leer Isaías 43, hermano. Le dice un amén cuando lo tenga. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En aquel tiempo, mis amados hermanos, cuando Cristo vino aquí a la tierra, el encargado de preparar, hermanos, el camino para que Cristo llegara allá a la cruz fue Juan. Juan empezó, mis amados hermanos, a enseñar, preparando el camino, haciéndole ver a los sacerdotes de aquel tiempo que, como les dije, no entraban y no dejaban entrar. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Ustedes son una generación de víboras, así les dijo. Entonces, así, hermanos, los sacerdotes, ellos sabían que había una profecía dada por el profeta Malaquías 4. Busque Malaquías 4:5. Es el antes de Mateo. Había una profecía dada por nuestro Dios, dada a Malaquías, para que hablara a este pueblo, hermanos, que eran
gente que no escuchaban y lo hacían a su forma de ser, pero ellos sabían algo, que primero tendría que haber venido Elías para que después viniera el profeta, para que después él nos presentara al Mesías, al Salvador. Y dice, mis amados hermanos, el 4:5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Juan era el Elías que ellos esperaban, hermanos, pero no lo conocieron por ser soberbios y sabios en su propia sabiduría. Porque ellos, hermanos, siempre el Señor les daba, Él les dio la ley, pero pasaba, mis amados hermanos, que como hoy en día, si usted mira el Evangelio, hoy hay mucha gente, mis amados hermanos, que la Biblia ya está, la Biblia ya habla de todo lo que hay, pero mire cómo se pelean los que dicen que maestros, no, que esto es así, este es así. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, de allá en aquellos tiempos, y unos eran rectos, pero otros lo hacían a favor de ellos. Marginaban a unos y con eso ellos decían, no, así está bien porque yo soy el que sé. Habiendo dos escuelas de pensamiento, unos que mandaban al infierno y otros que le hacían imposible a los demás ir al cielo. Y así estamos hoy en día, dándole cabida al diablo, pero no le damos cabida a la gente de que se salve. Que en vez de dar una palabra de aliento, preferimos criticarlo. Que en vez de decirle, dele hermano, que sea él un poquito, pero así vaya dándole, para que en la constancia haya disciplina, y en la disciplina va a encontrar la salvación, que es en la fe en Cristo Jesús. Hay unos textos aquí en Mateo, hermanos, los encontramos. Mateo 17, acompáñenme ahí a Mateo 17, 10. De lo que les decía, que Juan era el que tenía que preparar el camino, mis amados hermanos, para nuestro Salvador Jesucristo. Dice, mis amados hermanos, del 10 al 13, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan. Juan preparó el camino, mis amados hermanos, para que nuestro Señor, ese era un plan de Dios, mis amados hermanos, de que Él llegara a la cruz. Y lo creemos por fe. Tenemos otro texto ahí mismo que confirma lo mismo, hermanos, y lo vamos a leer. Está en el 11, de ahí mismo de Mateo. Dice 11:14, hermano. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Ellos como sacerdotes, hermanos, se empezaron a fijar, porque ellos ciertamente tenían sed, mis amados hermanos, de sangre, como dice la palabra. Sus manos están llenas de sangre. Ellos tenían sed de matar a todo aquel que no les parecía. Todo aquel que hablaba en contra de ellos o ganaba fama, ellos venían y rápido le mochaban la cabeza. Pero había un problema aquí. Estos varones se estaban fijando en alguien quien no tenía que morir por mí y por usted. Habían puesto los ojos en Juan. Y Juan tenía que hacer algo para sacudírselos de encima.
Todos conocemos la trágica muerte de Juan. Lo mató Herodes. Pero pues no venimos a hablar de eso, sino venimos a hablar de que quién murió por usted y por mí. Vamos a ver, mis amados hermanos, vamos a Juan 1. El 19 en adelante vamos a estar hablando, donde Juan, mis amados hermanos, testifica de que Jesucristo es el Cordero, en el cual ellos tenían que poner la mirada, no era en él. Y dice, el 19 en adelante, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y a los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así, mis amados hermanos, vemos aquí que Juan dijo, no es conmigo la cosa. Yo no salvo a nadie. Yo no salvo a nadie. El que salva está en medio de ustedes. Ustedes no le conocen porque están ciegos. Están ciegos de justicia, pero de justicia de hombre, porque la justicia verdadera la da el Señor. Amén. Entonces, entonces como Juan conocía, mis amados hermanos, el plan perfecto del Señor, puso la mirada de los sacerdotes que estaba encima de él, encima de Jesús, para que ellos lo tomaran a él, no como una entrega de maldad, hermano, sino siguiendo una línea perfecta de los que de verdad oyen al Señor. No del que solo vende apariencia, hermano. El que vende apariencia, hermano, aquí es uno y en su casa es otro. Entonces vamos a continuar allí mismo, hermanos. Cuando los fariseos vieron aquel cordero, hermano, vamos a ir viendo qué más siguió pasando. Dice el 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, mis amados hermanos, él lo presenta como el Cordero, como el sacrificio santo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Ya los fariseos, mis amados hermanos, tenían el Cordero proveído por nuestro Padre. Solo había que empezar a echar el plan para adelante, para que llegara, mis amados hermanos, a la mano de los sacerdotes. ¿Por qué les digo a la mano de los sacerdotes? Porque si se acuerdan, cuando empezamos en Éxodos 29:36, los únicos que podían sacrificar, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que morir por él. Vamos a seguir. Más Jesús, mis amados hermanos, saliendo de delante de ellos, él enseñaba, llevaba el evangelio,
a toda criatura, ya que fue presentado, ¿verdad? Como les dije anteriormente, como un cordero. Entonces vamos ahí adelantito, mis amados hermanos, a Marcos 14. Perdón, para atrás. Marcos 14, 53 al 65 vamos a estar leyendo. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Dice el 53 al 65, vamos a estar leyendo, hermano. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con él, con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callado y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo y el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser dignos de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Bien, mis amados hermanos, vemos aquí que ya el cordero estaba en las manos correctas. Llegó en el plan del Señor a donde debía de llegar, a las manos de los sacerdotes, para que ellos le dieran muerte, ¿verdad? Pero les dije, no leímos Levítico del 1 al 7. Pero por allá, mis amados hermanos, siempre se pedía que cuando sacrificaban un cordero, el primer requisito era que fuera de 1 año, joven, ¿verdad? Y como segundo, que no tuviera ningún defecto. ¿Y qué acabamos de leer? No había en nuestro Señor Jesucristo nada que dijeran ellos: lo matamos por esto. Lo mataron por decir la verdad. ¿Qué dice, mis amados hermanos, el 62? Dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Lo mataron por decir la verdad, hermano. Pero esto no, nuestro Dios, como es perfecto, amados hermanos, Él no lo iba a dejar así porque sí. Y Él quería otro testimonio más. Dijo: vamos a dejar esto en manos de otro más, que otro lo juzgue. Porque ellos podían seguir diciendo: no, ese Jesús estaba lleno de pecados, dijo cuánta cosa se le ocurrió y estaba mal. Entonces dijo Dios: no, pues vamos a ver qué dicen los inconversos de él. Ahí mismo muévase el 15, hermano. Marcos 15 del 1 al 20 vamos a estar leyendo. Vamos a ver qué dijo Pilato, amados hermanos, de este varón, si tenía algo malo o tenía pecado delante de él o delante de aquel pueblo que decía: crucificadle.
Dice del 1 al 20, hermano. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, hermano. Alguien que no creía en nuestro Señor Jesucristo se maravillaba, porque acuérdense que a nosotros nomás nos dicen algo en contra y no, hombre, brincamos como dicen, con el machete desenvainado de frente, porque no aguantamos nada. Y eso va, hermanos, más con la familia, porque somos indiferentes con la familia, que la familia nos pide un favor y no queremos, pero nos llama un extraño, allá vamos en la carrera. No nos importa dejar lo que estamos haciendo, pero dejamos de servir a los de la casa por servir a los de afuera. Dice el 6, amados hermanos. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y habiendo uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Están viendo por qué lo entregaban, hermano? No porque el Señor debiera o porque tenía pecado, por envidia. Porque les dije, ellos no permitían que nadie agarrara fama en aquellos tiempos, porque podríamos decir, no, el Señor no buscaba fama, pero era famoso en aquel tiempo. Su evangelio trastocaba los corazones de la gente y decían: allá viene el sanador, allá viene aquel que sana, aquel que liberta, aquel que decían, hasta los demonios confiesan de que Él es el Señor, allá viene. Eso confesaban ellos, y eso lo sabía Pilato. ¿Por qué? Si usted lee, creo que está en Lucas, hermanos, pues no lo vamos a leer. Allá la esposa de Pilato daba testimonio de que ese Jesús no debía nada. Seguimos en el siguiente, hermanos. Dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Porque les digo, hermanos, Él está dando el testimonio limpio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nosotros creemos que estaba limpio, tal y como se exigía que aquel cordero fuera limpio y joven. Y conocemos que nuestro Señor estaba joven. Estábamos en el 13, ¿verdad, hermano? Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese crucificado, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y pues de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí, mis amados hermanos, hay otro detalle
que no podemos dejar pasar. Y es que usted se pregunta, ¿por qué Pilato no solo testifica, pero por qué Pilato no solo simplemente para que no hubiese la revuelta que dice la palabra que hubo? ¿Por qué no dijo él, no, está bien, crucifíquenlo, llévenselo, no importa? ¿Por qué creen, hermano? Porque esto todo era un plan del Señor. Le dije, nadie podía llevar sacrificio ante Dios si no era un sacerdote. Y si Pilato decía, crucifíquenlo, entonces ya no iba a ser un sacrificio a Dios, sino que iba a ser un crimen de Pilato. No iba a pasar a ser como que se hizo todo correctamente como Dios lo tenía. Pero el diablo hizo que estos pensaran que Pilato lo iba a crucificar y que ellos se iban a lavar las manos con la sangre de Cristo. Y Pilato dijo, no, yo me lavo las manos. Los culpables son ustedes. Ustedes pagarán por esa sangre. Yo no voy a pagar nada. Porque él dijo, yo nada tengo que ver con él. Él dijo, por envidia ustedes lo entregan. Así, hermanos, vamos a leer ahí el siguiente, Marcos. Estamos en el mismo, ¿verdad? En el 20, vamos al 21. Gloria a Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes entre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ahora, ¿de quién es rey, hermano? ¿Es nuestro rey, no? Gloria a Dios. Crucificaron también con él a los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió lo escrito, que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí diciendo, al oír, mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber y diciendo, deja, veamos, y si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Aquí, mis amados hermanos, el 36, el velo se rasgó, hermanos, no de gusto, hermanos. Los únicos que tenían acceso al templo de Dios y saber qué Dios decía eran los sacerdotes. Pero nuestro Señor dijo, no quiero más. No quiero más esta gente aquí. Porque ni los mismos sacerdotes, hermanos, eran capaces de mantenerse puros. Entonces nos dijo el Señor, le voy a la oportunidad a cada uno a través de mi Hijo, a que no que se justifique,
sino que se rinda ante mí y me pida perdón. Para que nadie dependa de que si se hizo bien o no se hizo bien tu sacrificio, sino que tú sepas lo que tú estás haciendo y que cada vez que tú pidas perdón, lo hagas de corazón, no como un hipócrita de que pido perdón, pero yo sé que el Señor me va a volver a perdonar. Luego lo estaremos leyendo, hermanos, eso. Vamos a seguir en el siguiente, dice el 39. Y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así, hermanos, ustedes ven que hay dos que testifican. Como al principio les dije, primero los sacerdotes testificaban de que Jesús, decían que ellos estaban sucios, que Jesús estaba mal, perdón, y Pilato decía lo contrario. Así también en lo secular y dentro del que preparó el camino, que era Juan el Bautista, dijo: yo testifico de que este es verdaderamente el Hijo de Dios. Asimismo dijo este centurión cuando miró que nuestro Señor Jesucristo murió y nos dio libre acceso. Dijo: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Así, hermanos, también les quiero hacer ver que, como les dije, los sacrificios, ¿verdad? En Levítico se exigía que cuando el cordero iba a ser sacrificado en los atrios, aquí leímos que el Señor fue llevado a los atrios y lo azotaron, ¿verdad? Su sangre, hermanos, fue derramándose hasta la cruz, de gota en gota. Así hacían en Levítico 1, del 1 al 7, hermanos, los hijos de Aarón. Desde el atrio, cuando era el becerro, lo que llevaran el toro degollado, tomaban ellos cierta parte de la sangre, una para llevarla al altar y otra para salpicarla alrededor del altar. Así fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo, llevando hasta la última gota. La última gota que fue, hermanos, para romper el velo, que tuviéramos acceso directamente por la fe en Cristo al cielo. Así, vamos a leer Hebreos. Del 1 en adelante, hermano. Cuando tenga me dice amén, hermano. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios. Hebreos 10 del 1 en adelante. Sí. Bueno, voy a volver a leer, hermanos, perdón. Yo pensé que lo tenían, como dijeron amén. Uno dije, pues perdón. Hebreos 10 pensé que había dicho, hermanos, perdón. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí están entendiendo, hermanos, lo que está diciendo ahí? Que los sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo no podían hacer que se cambiara el corazón de cada hombre, hermano. ¿Por qué? Porque ya no era por fe. Entonces, usted, hermano, usted tiene que decidir hoy, en esta noche, con qué sangre usted fue lavado o está siendo lavado.
si con la sangre de aquellos corderos o con la sangre de Cristo, la que sí hace que nuestros corazones cambien. De que cuando usted era un vil pecador, un mentiroso, un mal hablado, hoy usted ha dejado de ser un pecador porque usted ha sido lavado con esa sangre, o quiere seguir siendo lavado con la sangre de los corderos. Esa sangre que no podía quitar nada, hermano. Ni el pecado aún de aquellos varones. Estaban muertos en delitos y pecados. Pero más ahora Cristo vino y nos redimió con su sangre a través de su sacrificio. Seguimos al 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, hermanos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre, hermanos. ¿Cuántos creen que de una vez y para siempre somos limpios por su sangre, hermanos? Gloria a Dios, porque lo creemos. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué, hermanos? Una sola ofrenda. Una sola vez Cristo siendo ofrenda, hermanos, pudo purificarnos, cosa que no pudieron hacer ni 1 millón, creo, de animalitos que mataba esa gente al año, hermanos. Una sola vez tuvo Cristo que pagar por nuestros pecados, y nosotros somos tan mal agradecidos que cualquier cosita nos mueve de la iglesia. Prefieren decir: no, pues yo me bañé con la sangre de los corderos, y hacían aquellos, pero no con la de Cristo, porque no cambiamos. Seguimos siendo los mismos apagados, los que no leen, hermano, los que no oran. Preferimos vender apariencia, porque de eso está la iglesia, hermanos. Hoy el judío enteramente se jacta y dice: la gente ya no quiere ser cristiana, la gente quiere ser judíos mejor, porque ellos se están ocupando hoy de evangelizar, porque ustedes no hacen, dicen, el trabajo de ustedes, entonces nosotros hacemos lo nuestro. Bien, hermano, estábamos en ¿dónde? Que se me olvidó, en el 15 o en el 14. Sí, en el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues
Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, hermanos. No hay más ofrendas, hermanos. No tenemos nada que ofrendar, sino que nuestro tiempo y nuestro agradecimiento a Dios. Esa es la ofrenda que Él nos pide. Ofrenda de palmas, ofrenda de labios. Ni te pide cabríos, ni te pide nada. No te está pidiendo nada más que tu corazón, que le entregues para tu propia conveniencia, porque tú eres el que se va a salvar. Enteramente Él no lleva lucro en nada. De que tú le adores, no puede decir que no le sirve, pero al final al que sí le sirve es a nosotros, porque cuando tú adoras te sientes bendecido, sientes que tus cargas se van, te alegras, te llenas de gozo. Pero si, como decía mi hermano al principio, el que vino a sentarse, pues, a nada vino. Y viene y se va más cargado para su casa porque se quedó aquí callado y todo pasmado nomás solo ahí. Porque hay que venir, hermanos, con un corazón disponible para adorar a Dios, porque no sabes que en la adoración, hermanos, y en el tiempo que das al Señor, con eso tú vas a tu casa y con eso venimos cada día de por medio, de entre semana. Entonces vas, te apagas en tu casa, vienes el martes, agarras un poquito de aceite, te vuelves a apagar otra vez, vienes el jueves y luego el sábado, y bien cristiano, sábado y domingo. Porque viene sábado y domingo. Bien, hermanos, ¿estábamos dónde? ¿En el 18 o en el 19? En el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién, hermanos? Entonces, ¿cuándo vamos a aprovechar esa libertad de entrar al lugar santísimo? Ya tienes en tu casa, hermano, el lugar donde tú te tomas el tiempo para leer la palabra. Y no les pregunto para orar, porque para orar no hay lugar. Ora, si te da pena orar en una casa ajena, te quedas en el baño orando y no hay problema, ¿verdad? Y con eso uno dice, no, pues, pero por lo menos salgo. Pero sale. Pero tienes en tu casa el lugar donde tú estudias la palabra. Donde tú dices, no, sí, aquí es. Aquí me pongo yo a estudiar. O toda tu casa es el lugar para hacerlo. Yo pienso que si no es toda tu casa, pero por lo menos tenga un lugar donde solo tú te pones a estudiar la palabra, donde tú dedicas tiempo para encontrar lo oculto de esta palabra, porque hay gente que dice, es que no sé dónde leer. No, pues si no has leído nada. Por eso no sabes dónde leer. ¿Tú quieres saber dónde empezar a leer? Está de Génesis en adelante o lee de Mateo en adelante. Pero haz algo por tu alma, porque quien se está perdiendo eres tú. La palabra no se pierde. Tú te mueres, llega otro, toma tu corona. Fácil. Vamos al 20, hermano. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día está cerca, hermano. Nos vamos a detener ahí un rato, hermano. Dice, no dejándonos de congregarnos, hermanos, como algunos tienen por costumbre. Si usted, mi amado hermano, viene solo sábado o solo domingo, no deje de venir esos días, hermano. Sea constante. Les dije que la constancia da disciplina. Y la disciplina nos va a dar la salvación a través de Cristo Jesús. Si usted no puede venir entre semana, bien, hermano, el Señor conoce. Pero si usted puede, mi amado hermano, venir, venga. Ahora, si no puede, sea constante en su sábado y su domingo, usted esté aquí.
Que le digan sabadero, dominguero, usted esté aquí. El Señor le va a dar la oportunidad a usted de que dentro de la constancia que usted tiene, le va a dar el tiempo en su trabajo para poder estar aquí un martes, para poder estar aquí un jueves. Pero todo está en la constancia para que usted sea lleno de disciplina. Vamos, mi amado hermano, al siguiente, que sería el 26. Aquí viene lo bonito, hermano. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo volvemos a leer, hermano, para que lo guarde en su corazón. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Por tus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿A cuánto le gustaría caer en las manos de Dios, hermano? Vamos para allá. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que hay que temer, hermanos, al que puede destruir el alma. No importa cuánto diablo se acerque y le ofrezca lo que le ofrezca, hermano. O sea, hablando en muerte, ¿verdad? Pistola, machete, lo que sea, no importa. Siempre y cuando no sea Dios el que se le acerque y le diga: hey, te he dicho que dejes de pecar. ¿Cuántas veces tengo que decir lo mismo? ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo, que dejes el pecado? Te hablo a través de predicaciones. Te hablo a través de los hermanos. Ay, piche, ¿qué es ese que dice? Nomás es que atina porque cree que de la sabe o porque escuchó algo. No escuchó. Nadie es profeta aquí. Nosotros solo leemos la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos, hermano? Esperamos que el Señor nos hable y nos diga: no, pues ahorita ya está en mis manos. ¿Qué te parece? Así, hermanos, vamos a leer otro texto más que está en Romanos, hermanos. Romanos 2:21. ¿A cuánto les gusta leer, hermano? Gloria a Dios por eso. El Señor ya los dio, si leen. 21, 22, hermanos. 2, 21, 22, Romanos, porque a ver si no me equivoco otra vez. Romanos 2, 21 y 22. Cuando tengan, me dice un amén, hermano. Dice, hermano, su palabra. 21 y 22 les digo, ¿verdad? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas sin vergüenza. Tú que dices que no ha de adulterar, eres un adúltero. Más perdido que el diablo, hermano. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Cómo se le diría a eso, hermano? Idólatra. Dice el Señor, hermanos, en su palabra: si tú
Tú que estás en adulterio, hermano. No sé a quiénes le voy a hablar la palabra, pero si tú eres un adúltero, hermano, ¿qué haces sirviendo desde aquí arriba? ¿Qué esperas tú? ¿Esperas que el Señor te felicite? ¿Tú que estás esperando que te dé una corona? De espinas será. Si tú estás en fornicación, hermano o hermana, para el que no conoce la fornicación no es lo mismo que el adulterio. Venga los jueves para que se dé cuenta. El jueves se enseñó de eso y el jueves se va a volver a enseñar otra vez de lo mismo. Si está en fornicación, hermano, ¿qué anda haciendo aquí arriba? Nadie lo ocupa aquí. Nadie quiere que usted venga y con su pecado enseñe desde aquí arriba mentiras. Porque usted, hermano, usted puede ver o quizás no ve por el pecado. Las iglesias se están cayendo, hermano, por tanto mentiroso que está aquí, hermano. Por tanto hipócrita que enseña pura mentira, hermano. Que enseña siendo un fornicario, enseña siendo un mentiroso, que canta siendo un fornicario, que sirve más que todo, hermano, haciendo todo lo contrario de un cristiano, haciendo que la iglesia se caiga de poco en poco, hermano, porque eso pasa, eso es lo que pasa. Si yo soy un adúltero, hermanos, ¿cómo creen que van a estar todos ustedes hoy? Que me juzgue Dios hoy mismo si soy un adúltero. Que hoy mismo Dios diga así, salga, que venga alguien y sí, ese está en adulterio. Eso están esperando ustedes también. Si algunos hermanos saben que es pecado andar en bailes, están sirviendo aquí arriba, ¿qué hacen aquí arriba? No se ocupa lo de eso, que viene manchado, no se ocupa aquí, hermano. No sirva aquí, hermano. Sígale sirviendo al diablo allá mejor. Pero aquí no se ocupa esa gente aquí. Ocupamos, hermano, gente más comprometida. Nos estamos cayendo como iglesia. Y ya rato y no queremos levantar cabezas porque no queremos. Si andamos, hermano, escuchando música secular, hermano, ese es un problema, hermano. No voy a mencionar nombre de la religión ni nada, porque yo no estoy para eso aquí. Yo estoy aquí para enseñar lo que la palabra enseña. Para eso. No para otra cosa. La música secular, hermano, usted sabe, si no le canta a Dios y no lo edifica a usted, es del diablo. Oh, es que yo escucho rap cristiano. Sí, rap cristiano. Ya había cantar rap cristiano al infierno, hermano. Eso no existe. No invente cosas, hermano. Llámelo lo de Dios, pero eso no existe, hermano. Como le digo, si usted escucha eso allá y luego viene aquí a cantar, no, hombre, así se está cayendo la iglesia. Nosotros mismos somos los culpables de que nuestros propios miembros, miren, todos salen en la cara. Nosotros mismos somos los culpables de que nuestros propios hermanos salgan de aquí porque ministramos de aquí arriba y ponemos sobre ellos cargas que no son de ellos y que nosotros creemos que estamos bien, pero eso aquí no sirve porque nos está arruinando la iglesia. El Señor, hermanos, para que usted se pueda parar aquí, hermano, Él está demandando santidad. Amén, amén. Usted se cuide, hermano. El cristiano, hermano, no vive de apariencia. Apariencia y testimonio no es lo mismo. Porque yo puedo testificar de todos que ustedes son buenos. Todos, porque todos andamos bien vestidos. Pero no es la ropa la que tiene la santidad. Entonces, usted desde su casa, usted puede hacer las cosas bien. Apartándose de todo lo que lo hace fallar. O cuando usted ya sintió que algo está mal, déjelo de ser. Porque a veces suele ser eso, que a veces estamos haciendo algo y en el momento no sentimos que está mal. El problema es que cuando vamos a orar,
nos acordamos de que eso estaba mal y pedimos perdón por ello. Para el siguiente día lo volvemos a hacer. Entramos en el baño de la sangre de los toros, hermano, porque no queremos aceptar la sangre de Cristo. Y así nos seguimos engañando y engañando, y luego cae en la prueba, y como se gastó todo el aceite de la lámpara, no le queda otra más que salir huyendo de la iglesia. Y la iglesia no le hizo nada, hermano. La iglesia no le ha hecho nada para que usted salga huyendo de aquí. ¿O qué le ha hecho uno de nosotros, hermano, para que usted se vaya de aquí? ¿O qué le está haciendo? Son cosas que se pueden solucionar, hermano. No sigamos, hermanos, en pecado, hermano. El Señor está hablando, que hay alguno, hermano, que el Señor ha hablado por él. No espere, hoy habló por el pecado. No espere que próximo domingo, próximo sábado o de aquí un mes, el Señor lo llame por el pecado y su nombre lo pare aquí enfrente. O usted va a salir corriendo. No siga sirviendo más si usted está en pecado, hermano. Sepa ser un responsable, porque acuérdese que no solo es su alma la que está aquí. Mire cuántas vemos hoy. Bonito se ve la iglesia lleno, pero al parecer a usted no le gusta. El jueves estuvo vacío, hermano. Bueno, no tan vacío, sí tuvo algo, pero hubo poca gente. Y yo era el que iba a enseñar, hermano, y me sentí un poco feo, porque uno espera ver la iglesia va lleno, y son cosas que uno para eso trabaja en la casa. El Señor sabe que yo trabajo mis prédicas y trabajo mis estudios. Entonces, miré poca gente y me sentí un poco así, medio... Tenía unos nervios, hermanos, también que olvidan. Me caía ya. Pero le digo, si a usted le gusta ver así la iglesia todo el tiempo, no se suba más aquí. No comprometa a su hermano. Límpiese primero. Y le preguntan por qué no quiere servir. No, hermano, usted no necesita decirle su pecado a su hermano. No, que hermano, dígame, chismoso aquel que le siga preguntando, hermana. No necesita decirle su pecado a su hermano. ¿A quién tiene que confesar su pecado? Entonces levántese, arrodíllese y pídale perdón al Señor. Él es el único que lo puede perdonar. Entonces, hermanos, vamos a concluir con el último texto. Vamos a Hebreos. Le dije que había que guardar este texto en el corazón, ¿verdad, hermano? Me contesta un amén cuando lo tengan. Párese, hermano, vamos a leerlo. Hebreos 10:26. Porque ya se están durmiendo. Vamos a guardar este texto, hermano, en nuestros corazones. Porque como les dije, la palabra no le afecta nada que usted siga en el pecado. A quien le afecte es a usted, porque el que va para el infierno es usted. Nadie más. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, hermano, usted tiene que entender que usted hoy acaba de conocer que si usted se vuelve a subir aquí arriba, hermano, siendo un pecador, un sucio, un impío, un irresponsable, hermano, con lo que se requiere, no espere que el Señor lo llame más por su pecado. Preocúpese, porque ahora lo va a llamar por su nombre. Y si usted sale avergonzado y si su alma se pierde aquí, no le va a echar la culpa al que lo nombre, porque es su culpa. Usted está advertido por la palabra de Dios de que Él no quiere más sucio. Él sacó a aquellos que no dejaban entrar en el reino de Dios, aquellos sacerdotes, para darle la oportunidad a usted, y usted hoy está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo de aquellos, las mismas obras. No entran y no dejan entrar. No hay acceso al cielo, el cielo está vacío, y el infierno, hermano, no, hombre, hasta están haciendo fila para entrar al caldero.
porque usted sigue en lo mismo. Así, hermanos, les voy a dejar el tiempo a hermano que está dirigiendo. Que Dios me los bendiga y me los guarde.